Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de temas clave, documentos comerciales fiscales, presupuesto, orden de compra, remito. Gracias, Lu. En este episodio, entonces, veremos documentos comerciales, seguiremos ampliando este concepto, con la idea de que son, ¿no? Resumido, son documentos que se intercambian entre privados o entre privado y el Estado y que generan algún tipo de compromiso legal, comercial. Por ejemplo, cuando emitimos un documento comercial como un presupuesto, nosotros, a pedido de la persona a quien le vamos a vender, generamos un compromiso porque fijamos un precio de lo que le estamos presupuestando con condiciones de venta, etcétera. Luego, cuando una persona hace una orden de compra, o sea, están de acuerdo en lo que va a comprar, también genera un compromiso diciendo que nos va a comprar eso en una determinada fecha, con una determinada forma de pago, ¿sí? Y así, ese es el concepto de los documentos comerciales, que generan algún tipo de compromiso. Si luego la persona que ha entregado ese documento se arrepiente, podría estar sujeta a algún tipo de sanción porque ha hecho una promesa comercial que luego no cumple. Así que ese es el concepto. Luego hay un montón de documentos, otro tipo de documentos, pero que al no generar promesas comerciales no generan compromisos y por eso no los consideramos documentos comerciales. Bien, entonces, ¿entre qué documentos comerciales tenemos? Los más comunes, bueno, tenemos un presupuesto, tenemos orden de compras, tenemos remitos, tenemos facturas, tenemos recibo facturas, notas de débito, notas de crédito, cheques comunes, cheques diferidos, pagarés, entre otros documentos comerciales que veremos en estos próximos videos. Entonces, en el video de hoy nos enfocaremos en documentos comerciales que tienen que ver en tres documentos: el presupuesto, la orden de compra y el remito. Básicamente, estos tres presupuestos, que van un poco enganchados, tienen como objeto la compra de una mercadería, la entrega posterior, ¿no? en el domicilio del cliente. Luego, por supuesto, hay otra serie de documentos que acompañan a este proceso, pero diremos que todo comienza con un pedido de presupuesto. En la organización, el Estado o una empresa pide presupuesto para hacer una determinada compra. En general se pide más de un presupuesto, a veces se pide uno solo, pero por ejemplo el Estado o en ciertas organizaciones o en un determinado valor, estamos como obligados comercialmente a pedir una serie de presupuestos y elegir obviamente el más conveniente para nuestra organización. Por ejemplo, el más conveniente puede ser el más económico o siempre hay como una evaluación entre precio y calidad, ¿no? No siempre lo más económico obviamente es lo mejor, ¿no? Como dice el dicho, a veces lo barato sale caro. Entonces hay ciertas condiciones, se hace una evaluación entre el precio y la calidad del producto para poder elegir. Pero por eso se generan, no se piden al menos tres presupuestos. Cuando nosotros hacemos los pedidos de presupuesto, que lo hacemos normalmente o de palabra o lo haremos a través de un mail o de un mensaje de algún tipo de texto, las empresas que nos van a vender o que pretenden vendernos esos productos o servicios nos lo presupuestarán, y en el presupuesto, primer documento, es muy importante que tengamos todo el total de las cosas. No es lo mismo pedir cuánto sale una pieza si vamos a comprar 20 piezas, pues probablemente por 20 nos van a hacer una oferta, un precio menor. Así que tenemos que pedir exactamente o lo más exactamente posible qué vamos a comprar, eso imprescindible, marca, modelo, etcétera, y cuánto vamos a comprar.
Pero además de pedirlo y además de especificar esos valores, el vendedor tiene también que especificarnos durante cuánto tiempo mantendrá esa oferta. Porque miren ahora lo que pasa en el país, en entornos con inflación, no es lo mismo el precio que se genera un día que el que se genera un mes después. O sea, probablemente ese precio sea lamentablemente variado. Entonces, siempre debe decir validez de la oferta, no sé, 15 días, 30 días, ¿sí? Por otra parte, tiene que decir cómo pretenden que paguemos. El precio ese que nos están haciendo, ¿es por pago al contado o es por pago con cuenta corriente a 30 días? O por pago a 30, 60 y 90 días, o sea, en 3 cuotas iguales, por ejemplo, o un adelanto y un pago después a 30 días, ¿sí? O sea que esa parte, esas condiciones de pago son muy importantes. Condiciones de venta o condiciones de pago, pues, es lo mismo como se quieran especificar, pero deben estar en el presupuesto, porque si no se presta confusión. Por último, dónde se entregará esa mercadería es también importante, porque eso incluirá el tema del flete. No es lo mismo que alguien pase a retirar por mi local que finalmente sea entregado en el local del cliente. O sea, ahí hay un flete que alguien lo va a tener que pagar. Así que entonces esos 3 ítems tienen que ser muy, muy importantes al ponerlos en el presupuesto. Muchas veces también, especialmente en operaciones de importación-exportación, aparecen seguros que alguien tiene que pagar. Cuando yo compro algo pequeño no tengo problema porque los materiales no van a tener inconvenientes en ser entregados tal vez en la oficina del cliente, pero a veces hay implicados seguros. Si uno compra materiales grandes, bueno, hay un seguro de tránsito que ¿quién lo pagará ese seguro? ¿Lo pagará la empresa o lo pagará el cliente? Por si se produce un robo, un choque, incluso, aunque parezca mentira, si se produce una rotura de material en la descarga del material. En la descarga del material. A veces hay un contenedor arriba de un camión, ese contenedor debe ser bajado mediante algún tipo de grúa y en esa descarga se puede producir una rotura. Aunque les parezca mentira, hay que pagar un seguro por eso. Porque si no, ¿quién es realmente el responsable de la compra de los costos si se cae el contenedor en la operación de carga y se rompen las cosas? Es un tema. Así que todo eso se pone en el presupuesto. Ok, una vez aceptado, realizado un proceso interno en la empresa, aceptado esos 3 presupuestos, se eligen, se hace un proceso donde una especie de licitación, ¿sí?, de esos 3 presupuestos se elige uno. Una vez que se elige ese presupuesto, se emite a la empresa que generó los presupuestos lo que llamamos la orden de compra, donde se escribirá todo aquello que se detalle. La orden de compra es un documento importante también porque imagínense que nosotros mandamos a comprar 20 mesas color naranja, ¿sí? Luego nos arrepentimos, la queríamos para nuestro instituto de educativo, para los niños, 20 mesas color naranja y después le decimos no. Entonces la empresa que ya probablemente las haya fabricado o esté en la mitad de la fabricación o haya comprado los materiales, no pueda vender esas mesas naranja a otro instituto, porque tal vez ese color era exclusivo del nuestro, un instituto que se llamaba Orange, por ejemplo. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el que lo fabricó? Ya había comprado las cosas. O sea que la orden de compra, ven cómo compromete de alguna manera, hay un compromiso de compra y si el fabricante comenzó, bueno, tiene derecho a realizar alguna demanda judicial por los costos que ya tuvo al haber comprado los materiales o haber fabricado algo que después nosotros decidimos no comprar. Así que ven el concepto de documento comercial, hay compromisos entre los privados. Bueno, una vez que está hecha la orden de compra, el fabricante cumple con los términos, tiene que cumplir con los términos también, con los plazos de entrega que nosotros pedimos en la orden de compra. Si tardan los plazos de entrega, ahora es el fabricante el que puede tener algún tipo de sanción, ¿no? Porque si yo lo pedí
a los 30 días la entrega y ellos se atrasan a 60 días, bueno, ¿qué pasó con esos 30 días que yo tuve que esperar? Me pudo haber traído costos por los cuales yo genera algún tipo de castigo en los precios o descuentos o demandas o lo que sea. Bien, por último, una vez que está lista la orden de compra, se entregó los materiales, bueno, hay que remitirlos en general, al depósito del cliente, salvo que en la orden de compra diga que yo lo voy a pasar a retirar. Si son entregados en la oficina del cliente o depósito del cliente o en la planta fabril, ahí habrá que enviar un flete. Y en ese caso aparece entonces otro documento comercial que se llama remito, que permitirá, y que Lu explicará más adelante, transitar mercaderías por el territorio sin que haya inconveniente. Por ejemplo, si nosotros llevamos en tránsito, unos televisores LED, ¿sí? Unas pantallas LED, bueno, si yo llevo una en mi auto, tal vez nadie me detenga ni me pregunte nada, pero si voy en un camión que lleva 50, posiblemente la policía, gendarmería, prefectura, pudieran detener por algún tipo de inspección y decir, no, mire, estos 50 televisores, ¿usted por qué los lleva? O sea, ¿cómo justifica que usted está transitando con esto? ¿Cómo sabemos que no son robados? Entonces la empresa transportista muestra ese remito que bueno, dice evidentemente que está autorizada a transportarlo para llevarlo de un lugar a otro. Si no, podría ser sospechoso. Hay productos que sí, productos que no, cantidades que sí, cantidades que no, pero digamos los remitos le garantizan a la empresa transportista la seguridad para transportar, al vendedor también la seguridad para transportar, ¿sí? Y entre otras cosas garantiza que finalmente el cliente recibió ese material y la empresa transportista va a cobrar y el vendedor se queda tranquilo porque hay un ok en la recepción de los materiales. Así que ese documento comercial también es importante. Bueno, entonces los voy a dejar con Lu para que les explique más en detalle estos 3 documentos comerciales, un resumen de lo que yo les comenté, profundiza un poquito más y les da ejemplos. Les mando un beso grandote y bueno, nos vemos y todo tuyo, Lu. Bueno, muchas gracias, Fla. Resumiendo entonces un poco lo que acaba de comentarnos Flavio, decimos entonces que los documentos son constancias escritas de operaciones comerciales realizadas. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, por un lado eso, dejan constancia de las operaciones comerciales realizadas, individualizan a las personas que intervienen, son un medio de prueba frente a cualquier problema que se presente, respaldan la exactitud de las operaciones registradas en los libros de contabilidad, por lo tanto son también una fuente de registración. La orden de compra o nota de pedido es el comprobante que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalles, precio, condiciones de pago y formas de entrega. Y también se la llama nota de pedido. Los requisitos, bueno, arriba vamos a encontrar que está el lugar, la fecha de emisión, el nombre y domicilio del comprador y del vendedor, el número de quit, ingresos brutos, fecha de inicio de actividades y condición frente al IVA del emisor. Las formas de emisión, bueno, el original va para el vendedor y el duplicado al comprador. La importancia al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó y al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de ser aceptado. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo didáctico. Vamos a ver que esta orden de compra la genera Electrogar, ¿sí? Acá dice la dirección, dice su condición frente al IVA, que es responsable inscripto, y tenemos distintos datos para completar. Acá está el número de quito, lo que les decía recién, el número de ingresos brutos, la fecha de inicio de actividades, etc. Y acá los datos del cliente. Por otro lado, tenemos los artículos para completar la cantidad, el detalle, el precio unitario y el precio total, y algunos otros datos que también vamos a poder completar en esta orden de compra. Leamos el enunciado entonces. Dice, el 1 de marzo la empresa Electrogar S.A. comienza su actividad comercial dedicada a la compra-venta de sistemas de seguridad con domicilio en la calle Avenida Carabobo 31, Cava. IVA responsable inscripto.
Quit, número tanto, solicita en cuenta corriente, según orden de compra, número tanto. A la firma Azteca SRL con domicilio en Cervantes 2780, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, IVA responsable inscripto, quit número tanto. Entonces comenzamos a completar primero con la fecha y luego con los datos del cliente, ¿sí? El nombre, Azteca SRL, el domicilio, la localidad, la condición frente al IVA de nuestro cliente y su número de quit. Todos estos datos son los que nos dio el enunciado, ¿no? Bueno, y ahora completamos entonces, como dijimos, con los artículos que están acá. 60 TV LED, precio unitario, hacemos la cuenta, multiplicamos el precio unitario por la cantidad de TV LED que tengamos. Obviamente los precios son ficticios, ¿no? Esto es un ejemplo didáctico. Seguimos completando con las heladeras gafas, precio unitario, precio total. La cantidad de cocinas Orbis también, precio unitario y precio total. Hacemos la cuenta, la suma de todos los precios totales y lo colocamos ahí al final. Y luego podemos también completar con los otros datos que nos daban. Por ejemplo, entrega en Avenida Carabobo 31 Cava y despachar por Transporte Moni Caracas 834 Cava. Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo, el del remito. Es el documento que confecciona el vendedor y acompaña la entrega de las mercaderías vendidas. Su forma de emisión es el original para el comprador, el duplicado para el vendedor, o por el transportista en el caso que intervenga este último en el traslado de las mercaderías. Y el triplicado para la empresa de transporte o transportista en caso de que requieran sus servicios. La importancia, bueno, para el comprador controla las mercaderías recibidas con la nota de pedido o con la orden de compra. El vendedor, la importancia para el vendedor es la constancia de que el comprador recibió conforme, y para la empresa de transporte es una constancia de que el transportista entregó las mercaderías. Veamos también un ejemplo didáctico de un remito. Leemos el enunciado, dice el 6 de marzo la empresa Electrogar, que vemos que acá tiene ya el logo, el remito de la empresa que confecciona este documento, confecciona el remito número tanto a Casa Roldán, con domicilio en la REA 338, Miramar, provincia de Córdoba, IVA responsable inscripto, quit número tanto. Acá tenemos los artículos y entonces empezamos a completar. Primero con la fecha, que nos da el enunciado, por supuesto. Luego con los datos del cliente, que es Casa Roldán, con todos los datos que nos da el enunciado. La condición frente al IVA es responsable inscripto, igual que Electrogar, y su número de quit. Y luego ponemos todos los artículos con la cantidad, el detalle, el precio unitario, multiplicamos el precio unitario por la cantidad y nos da el precio total, y así con cada uno de los artículos. Y por último, también, bueno, hacemos la cuenta de todos los precios totales, sumamos. Tenemos el total y por último podemos completar con algunos otros datos que nos dio acá el enunciado, como el lugar de entrega, la forma de envío y la condición de venta. Bueno, espero que les haya servido este ejemplo y el ejemplo de orden de compra también. Con respecto al presupuesto, si ustedes se fijan en Google, pueden buscar presupuestos y descargarse plantillas y modelos para completar según la actividad que ustedes estén haciendo. Hay un montón de modelos, así que eso también lo vamos a ver a través de Google. Pueden buscar las plantillas que ustedes quieran y están para descargar. Les mandamos un beso grande y estamos en contacto en próximos episodios de temas de formación profesional.